Nos venden una historia, la del sistema financiero global, con sus paquetes de rescate y programas de asistencia como la gran solución para el desarrollo. Pero, ¿y si toda esta arquitectura no estuviera diseñada para el éxito de las naciones, sino para garantizar, precisamente, un estancamiento programado? Somos el equipo de Gómez García, consultora de inteligencia económica, y en el análisis de hoy vamos a demostrar una tesis bastante fuerte, que el financiamiento multilateral, así como está planteado, es en realidad un motor de desarrollo extractivo que frena, que bloquea cualquier posibilidad de una verdadera autonomía económica. Para poder entender la trampa, primero tenemos que ver la promesa. Oficialmente, claro, el financiamiento multilateral se nos presenta como una herramienta de apoyo, de inclusión, de rescate para las naciones que lo necesitan. Es, digamos, la historia bonita que todos hemos escuchado. Pero es justo aquí donde tenemos que hacer una pausa y plantear la pregunta clave. ¿Estos fondos actúan de verdad como un catalizador para que los países alcancen su independencia económica? ¿O son, en el fondo, un mecanismo muy sofisticado de subordinación estratégica? Y aquí se ve el contraste, blanco sobre negro. Mientras el discurso público nos habla de inclusión, de sostenibilidad, la realidad operativa es otra cosa. La lógica de fondo es extractiva. La llamada asistencia es en realidad subordinación. Los paquetes de rescate no rescatan a la nación, sino que aseguran el retorno del capital transnacional. Y esto, inevitablemente, perpetúa un empobrecimiento sistémico. Entonces, ¿cómo se materializa esta lógica extractiva en el día a día? Pues a través de un vehículo que se impone como si fuera el único motor posible para la economía: la inversión extranjera directa. A ver, que quede claro. Esta inversión no fomenta una industrialización soberana. Todo lo contrario, configura lo que se conoce como economías de enclave. Estas son, básicamente, islas de altísima rentabilidad para el capital extranjero, pero con una conexión mínima o a veces nula con la industria local. Su único propósito es la exportación de materias primas, nada más. El resultado de este modelo es una erosión devastadora de la soberanía. La economía pasa a centrarse de forma obsesiva en explotar recursos naturales, lo que desconecta y atrofia a la industria local. Pero lo más grave es la captura del espacio de políticas. El Estado pierde su capacidad de legislar para su gente porque su función principal se convierte en proteger la rentabilidad del inversor extranjero. Y aquí hay que ser muy claros. Este estancamiento no es un efecto secundario, no es un fallo del sistema. Es, de hecho, el resultado deliberado de su diseño. Miren la diferencia, es fundamental. La agenda multilateral dispersa los fondos en un montón de proyectos bancables que se ven muy bien en los informes, pero que nunca alcanzan la masa crítica de capital que se necesita para una transformación real. Una verdadera estrategia nacional, en cambio, concentraría ese capital en sectores clave para construir una industria soberana. La conclusión, aunque suene brutal, es simple. El sistema de financiamiento multilateral no fue creado con el objetivo de promover el desarrollo de las naciones que reciben el dinero. Y si el objetivo no es el desarrollo, ¿entonces cuál es? La respuesta se basa en 3 pilares. Primero, alinear las políticas del país con los intereses de las potencias económicas. Segundo, minimizar cualquier tipo de riesgo para el inversor de afuera. Y tercero, y esto es lo más importante, asegurar que el capital siempre fluya de vuelta a sus casas matrices. Pero ojo, este diagnóstico no es una sentencia. Existe una alternativa estratégica para romper este ciclo de dependencia. La clave es empezar a construir los pilares de una soberanía financiera real. La solución pasa por dejar atrás la dependencia del crédito condicionado y empezar a acumular una masa crítica de capital propio. El instrumento para lograr esto es un fondo soberano de inversión, gestionado con total autonomía para que sirva a los intereses nacionales, no a los externos. La hoja de ruta para alcanzar esa soberanía necesita 3 pasos decisivos. El primero, una reevaluación crítica y profunda de todos los compromisos actuales. El segundo, consolidar los activos nacionales en un único y poderoso fondo soberano. Y el tercero, crear un blindaje jurídico para ese fondo que asegure que sirva únicamente a los intereses de la nación y no a presiones externas. Al final, el dilema es de suma cero. Aquí no hay un camino intermedio. La elección que enfrentan las naciones es fundamental y define su futuro. O se toma el control de los recursos para construir una soberanía real,
o se permanece siendo simplemente un escenario para la rentabilidad de otros.